Hoy más que nunca, la cultura de la prevención la hacemos entre todos y todas. Ingresá a provinciaart.com.ar/prevención y consultá nuestra biblioteca de contenidos para que juntos sigamos construyendo ambientes de trabajo más saludables. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en la apertura del programa Antonio García Vilariño, que es titular del estudio García Vilariño y Asociados. Antonio, gracias por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Bueno, comentanos, hacenos un resumen, qué tendencia mostraron los balances que se presentaron, que cerraron al 31 de marzo. Bueno, realmente marzo todavía tenía poca pandemia. O sea, realmente al 31 de marzo había muy pocos días del impacto fuerte de la caída de producción, de la caída de cobranza, pero son balances que ya por arrastre, con la menor evaluación de inversiones, venían con algún resultado menor en la parte financiera y un resultado técnico también complicado. Con lo cual la tendencia, como ustedes bien publican en la revista, no era buena. Esa tendencia evidentemente se va a agravar a junio. Eso es la realidad. ¿Se va a agravar? Se va a agravar, evidentemente, porque ya junio va a tener la tendencia de un trimestre completo de pandemia. Puntualmente, con respecto a los balances de junio, ¿cuál crees que va a ser el impacto que tuvo la pandemia en los balances anuales del sector asegurador? Un gran tema es considerar que los balances de junio van a ser ajustados por inflación, cosa que hasta marzo no lo eran. Lo eran en una nota, pero no en sus coros principales, con lo cual vas a tener un balance que va a tener tal vez un resultado técnico mejor y un resultado financiero mucho peor, pero evidentemente agravado frente al de marzo, porque ya junio hay caída de cobranzas, quieras o no se quiera, hay caída de cobranzas, hay pérdida de producción y evidentemente eso tiene su impacto. ¿Y la cotización de los títulos, por ejemplo, comparando junio con marzo, cómo es? La tendencia, los balances de junio, hay ya poca diferencia entre valor técnico y valor de cotización. Realmente los títulos se han recuperado bastante. Otra tendencia va a ser qué va a pasar el de septiembre con este canje, donde si bien hay valor técnico, hay que ver cómo realmente evoluciona. Porque el capital es casi el mismo, pero la diferencia es en el interés. Claro, bajó el interés. Eran 7 y ahora son 3 y pico. El capital es el mismo, pero el interés se reduce a efectos de valor técnico, ¿no? Pero evidentemente la tendencia no debería ser buena. Lo cual no creo que afecte solvencia, porque las compañías mostraron balances con buenos indicadores, pero evidentemente va a impactar en el resultado. En los resultados, pero no en la solvencia. No en la solvencia. Y en materia de siniestralidad, seguramente la evolución tampoco fue positiva. La siniestralidad se contuvo por la menor actividad, pero con la reactivación y con la judicialidad, yo creo que neutraliza toda la siniestralidad menor con las sentencias actuales. Estamos viendo sentencias muy gravitantes, muy gravitantes. La judicialidad, es tremenda. Aunque estamos con la pandemia, sigue su curso con todo. Tremenda. Vos ves algunas sentencias en responsabilidad civil, en praxis, que son alarmantes. Alarmantes. ¿Es un problema que no se detiene y es en general en todo el país o hay algunos distritos que se destacan más que otros, ¿no? Hay países más agravados, algunas jurisdicciones más agravadas, pero realmente tal vez la capital está muy atenuada, pero hay otras jurisdicciones como La Pampa y demás que son muy críticas en sus sentencias. Río Negro, Neuquén. ¿Eso afecta tanto a RT como a, por supuesto, a la RT responsabilidad civil de automotores? Como responsabilidad civil de automotores. La afecta muchísimo. Además, con la variación de los ajustes, las tasas, las sentencias de valor actual, más intereses de origen, es realmente muy difícil. Es muy difícil, por eso, para cualquier inversor internacional es casi inentendible. Claro. Es inentendible. Antonio, ¿cuáles son las resoluciones de la Superintendencia de Seguro de la Nación que te interesaría destacar? Comentamos el otro día charlando que la resolución 122 es la que permitió valor de inversiones a valor técnico, que es muy importante, sí. Muy importante. Luego surgió una comunicación para informar las operaciones de contado con liqui y MEP, evidentemente buscando cierto control sobre el mercado de cambios, que está vigentes. Y bueno, y básicamente estamos tratando de determinar algunas adecuaciones del ajuste por inflación, que está vigente ya el 30 de junio, donde Super sacó una muy buena primera gacetilla, una segunda gacetilla con aclaraciones y entonces está trabajando en una tercera gacetilla. Realmente un trabajo comenzó la anterior gestión, pero esta gestión la continuó muy bien. Y están intercambiando con el mercado. Sí, digamos. con el mercado. Los funcionarios de la Super trabajan junto con el mercado. Sí, porque están... no es una ciencia exacta la contable, vos lo claro, sabés muy bien, claro, seguro. Porque has sido gerente de inspección, lo sabes perfectamente bien. Pero bueno, está la fusión de lo que era la vieja norma de ajuste por inflación
con el actual modelo, el famoso REI al RECPAN con todos sus matices, ¿no? Claro. O sea que la superintendencia sigue trabajando a buen Super ritmo. sigue trabajando, hay inspecciones digitales, tal vez con alcances muy puntuales, pero trabajando. Está claro. Se está trabajando tanto en la auditoría como en la inspección. Estamos agobiados de trabajo. El trabajo es tremendo. Y con respecto al reaseguro, ¿está consiguiendo los dólares que necesita para desarrollar su operatoria? Hasta ayer todo normalizado, consiguiendo dólares. Y entiendo que esta nueva medida no afecta al reaseguro. El reaseguro es un insumo fundamental que necesita ser pagado. Entonces, sabemos que ustedes lo dicen bien en su revista. Hay un recupero de más del 12% de la siniestralidad vía reaseguro, con lo cual tiene que haber prima para el recupero. Y decime, con respecto a riesgos del trabajo, ¿alguna normativa que quieras destacar? No hay grandes normativas porque evidentemente el mercado atenuó por la falta de actividad. Hay sí bastante precarización en las alícuotas, eso me preocupa. Una alta judicialidad y falta de algunos temas importantes como la adhesión de Santa Fe, que sería importante por la siniestralidad. La rama tiene su interés porque hay nuevos operadores en gestación, lo cual demuestra que hay interés en operar en la rama. Ah, están por aparecer nuevos operadores. Sí. O sea, Hay tramitaciones. Ajá. Es decir, se ve dinamismo en el mercado. Sí, se ve expectativa, dinamismo. Se espera que una post-pandemia haya una actividad diferente, pero que haya actividad. Y decime, ¿vos pensás que con todas las normas que ha dictado la superintendencia, se cubren las necesidades de la empresa para hacer frente a esta pandemia o harían falta algún otro tipo de normas? Yo creo que desde el punto de vista normativo se ha planteado todo lo posible, evaluación técnica de títulos, evaluación de inmuebles por IPC, prórroga del ajuste de capitales, con lo cual yo creo que en alguna medida es muy difícil en lo patrimonial o en la solvencia dar nuevas herramientas. Creo que el mercado está muy consolidado, lo que está tal vez complicando es la parte operativa, porque a distancia no es lo mismo que en la sede, evidentemente, ¿no? Claro, pero en general las compañías... Sí, las compañías, pero hay tareas que todavía, si en muchas compañías se adaptaron, hay algunos temas finales que no están definidos, que está trabajando en adecuar, y bueno, evidentemente es un cambio de cultura que forzadamente hubo que asumir. Claro. Y teniendo en cuenta la situación actual, ¿cómo lo ves posicionado el mercado asegurador argentino de cara a 2021? Yo el mercado lo veo solvente, los balances que veo y que analizamos lo veo solvente. Mi gran preocupación es lograr inversiones que acompañen la judicialidad. Si logramos inversiones que acompañen la judicialidad, evitamos descapitalizar, que es la preocupación. Claro. Y preservar reaseguro. Que hasta ahora el reaseguro está funcionando por bien, supuesto, sí. Los dólares el gobierno, los bancos se los están dando. El canje fue un éxito, el canje fue muy bueno. Sí. El mercado se ingresó todo en el canje, con lo cual tiene nuevos títulos, evitó entrar en default, con lo cual a ese aspecto yo la solvencia no lo veo ¿Cómo afectado. quedan las empresas antes y después del canje respecto a la tenencia de títulos? Vos sabés que el mercado de inversiones tiene 35 en títulos, 35 en plazo fijo, 10 en acciones y el resto en un poquito. Esa relación se mantiene. Se mantiene. Se mantiene. Y como muchos entraron en el 2030, que es dolarizado, la tendencia va a ser buena. O sea, nosotros a la audiencia le podemos llevar tranquilidad de que el mercado sigue siendo solvente como para cumplir con todos los compromisos. Yo creo que el mercado no perdió solvencia, sigue siendo solvente. Necesita el mercado realismo en cuanto a la judicialidad y las inversiones. Si el mercado logra mantener inversiones que acompañen judicialidad, el mercado no se mantiene Que fortalecido. hasta ahora ese equilibrio se está dando. Se mantiene. O sea, se están cumpliendo los compromisos, se están pagando los siniestros. Fíjate que no hay situaciones de crisis en las compañías. Claro. Hay versiones, hay denuncias, hay mucha lucha judicializada en lo comercial. Está claro. Hay matices, pero realidades graves no tenemos. Muy bien. Antonio, muy claro como siempre. Te Gracias. agradecemos que nos hayas acompañado. Un gusto como siempre. Gracias. Seguimos con más Todo Riesgo luego del corte. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo.
Seguí conectado con nosotros por nuestros canales digitales. Para descargar la póliza o comprobante de pago, podés ingresar a nuestra web o descargarte la app de Triunfo Móvil. Para realizar una denuncia de siniestro, podés llamar al 0810-666-0302 o enviar un SMS al 261 33 83 800 con el número de tu patente, de lunes a viernes de 8 a 20. Es momento de cuidarnos entre todos. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a analizar en este bloque la política de ANSES en materia de seguridad social. Y estamos con Adriana Micale, abogada especialista en el tema. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, Horacio, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, el tema de las moratorias de las cuales se está hablando. Sí, hay mucha expectativa respecto a estas moratorias que, bueno, están en carpeta, han trascendido algunas de las posibles formas de implementarse, lo que no nos traería demasiadas modificaciones o novedades en cuanto a la estructura de moratorias que hemos conocido en el pasado, ¿verdad? En primer término, tenemos que tras lo que se está planteando es que, bueno, esta va a ser una medida combinada con las otras que están en espera. Por un lado, la adecuación de la fórmula de movilidad, previo a ello, la reestructuración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que está ya con dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. Veremos cómo prospera, porque no hay absolutamente, no hay dictámenes unificados, con lo cual esto va a traer todavía, entiendo, algún tipo de modificación. ¿Y por qué es importante? Porque, bueno, la afectación del fondo para financiar algunas prestaciones, como en este momento, en la actualidad, está financiando el pago de la reparación histórica, del programa de reparación histórica, que tuvo en cuenta el pago de los rezagos de juicios de aquellas personas que renunciaron a continuar con los juicios, pero que por supuesto han sido retroactivos y siguen o todavía están todavía algunos están en proceso de homologación y en pago. Este sería todo un componente en el que habría que esperar para ver cómo se plantean las moratorias. ¿Y por qué decimos que todavía no habría demasiadas novedades? Porque los planes, de algún modo, son con la estructura que ya conocemos, ¿sí? Planes de moratoria para aquellas personas que no puedan integrar su historia laboral y que al no poder integrar la historia laboral, ya sea porque no han efectivamente aportado, porque han aportado pero no tienen cómo probar esos aportes, porque no cuentan con elementos para hacerlo y por supuesto ANSES no tiene registro de esos aportes ingresados, las moratorias, que en su momento no las llamamos moratorias, las llamamos planes de inclusión, son la solución. Hay algunas modificaciones que ya venimos arrastrando, que es el componente socioeconómico, es decir, que no sería para todo el universo de las personas que están en la situación que acabamos de describir, sino para aquellas personas que verdaderamente tienen una necesidad. Y acá tenemos que apostillar, porque esto es muy difícil de medir de acuerdo a los parámetros que están vigentes en la actualidad. Yo creo que este va a ser uno de los puntos principales a tener en cuenta
cuenta, porque esta va a ser la llave, ¿no? Quién sí y quién no en base a esos parámetros. Adriana, ¿cómo está la situación hoy para iniciar trámites previsionales? Y ya estamos en una situación muy complicada, desde la cuestión de fondo, porque las moratorias que aún están vigentes, para el caso de los hombres solo le permiten integrar años hasta el año 93, a las mujeres hasta el año 2003, con otra moratoria o con la misma de la que participan los hombres, que no tiene ningún tipo de variación. Con lo cual, quienes ya están en la edad de jubilarse y que no tienen años en los periodos aportados en el último periodo posterior al año 2003 mujeres y hombres 1993, está muy complicado. Y aún en ese caso, supongamos que alguien tiene aportes y que la posibilidad de integrar con moratoria le permitirían componer su historia laboral de 30 años, aparece este factor socioeconómico. ¿Por qué? Porque el factor socioeconómico es un factor de cálculos que cruza variables del sistema AFIP. Y si una persona, por ejemplo, tributa ganancias, es un responsable frente a las ganancias, pero no vamos a mirar si las declaraciones juradas están sin movimiento, cosa que puede ocurrir, porque alguien puede ser titular de impuesto a las ganancias y no tributar ganancias porque no tiene ganancias. Y nadie lo va a obligar a que salga del impuesto a las ganancias. Permanece en el impuesto a las ganancias y no ha transferido su figura contributiva al régimen de monotributo o al monotributo social, porque directamente no tiene ni siquiera ingresos alternativos o eventuales como para poder estar en el monotributo social que representa esta figura, no podría ingresar porque está tipificado como responsable inscripto y la verdad no tiene ingresos, o porque cuenta con una casa, o porque tiene una tarjeta de crédito con la cual financia su vida y tiene un consumo para sostener una familia. Bueno, todos estos datos, que son datos fríos de entrecruzamiento, la realidad es que no representan la verdadera situación contributiva de quien tendría necesidad de acceder a una prestación con moratoria. Se está planteando también lo que en su momento se denominó prestación anticipada, PAD por desempleo. Esto es, aquellas personas que han perdido su empleo, que han quedado fuera del mercado de trabajo con el mínimo de años de aporte. No estaríamos en esta situación, en cuyo caso no cuentan con la edad, por eso no pueden acceder a una prestación, pero sí tienen el mínimo de años. En ese caso podrían acceder a trascendido por el momento, porque no se cuenta con ningún texto aún, que sería de las mismas características como la que estuvo vigente en los 2000. Una prestación mínima, en aquel momento era del 50%, ahora se está hablando de una prestación mínima y luego integrar lo que corresponda cuando se cumpla el resto de los requisitos. La verdad que es una situación muy compleja, todos lo sabemos. ANSES tiene una gran ausencia de recursos profundizada, ya lo hemos dicho tantas veces. Estaba dictada la emergencia previsional y todo tuvo una fuerte profundización en materia de déficit con la pandemia y las erogaciones, las políticas públicas que han asistido no solo a las personas sin recursos, sino también a las empresas, y todo sale de la misma bolsa, con lo cual es una situación muy, muy complicada que esperemos que pueda en un tiempo no muy lejano poder ser solucionado con otras políticas proactivas de empleo que verdaderamente son las que reactivan y las que permiten ingreso genuino y la posibilidad de que no solo las familias tengan un ingreso, sino que además se comiencen a fortalecer los sistemas de protección, porque no hay otro modo de poder sostenerla financieramente. Y en cuanto al pago de los beneficios, ¿continúan siendo normales? El pago de los beneficios continúa siendo normal. El problema es que hay muy poca recepción de tramitaciones. ANSES está
trabajando en un 20 o en un 25% de su capacidad, porque la mayoría de las UDAI o la gran parte de las UDAI no tienen atención presencial. Lo que se llamó UDAI virtual, que es la posibilidad de incorporar la documentación para iniciar trámite bajo el esquema virtual, no alcanza todas las prestaciones. Ninguna prestación que deba probar servicios puede hacerse, y esto es muy complicado. Muchas gracias por acompañarnos, A Adriana. ustedes por invitarme. Vamos al corte. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Vamos a ver qué está pasando con los mercados, Horacio. Bueno, los mercados claramente reflejan una falta de confianza, no vale la pena hablar detalles. El problema es que esa falta de confianza se explica y se extiende al empresariado en su conjunto y a buena parte de la sociedad. De alguna forma las encuestas de opinión lo demuestran, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo que no se puede gobernar para darle confianza a los mercados. Eso ha fracasado. Que la confianza es importante, pero no es el único ingrediente ni es suficiente para lograr una mejora en la economía. Pero cuando venimos de un proceso de caída de la confianza tan prolongado, pensemos que la confianza empezó a caer a mediados del 2018, ¿no es cierto? Y ha caído prácticamente en forma ininterrumpida. Y ha llegado este momento donde la cuarentena, la pandemia, la han precipitado más abajo, han precipitado una crisis internacional. Indudablemente, la confianza ha llegado a un nivel de deterioro que es preocupante. Es preocupante porque si no hay un mínimo de confianza, no solo no hay inversión productiva, uno dice, bueno, hay capacidad ociosa, entonces no importa que haya inversión productiva. El problema es que los empresarios reducen el capital de giro, prefieren despedir, cerrar la empresa, producir menos, pero tratar de tener excedentes para cubrirse de la incertidumbre que existe. Así que niveles de desconfianza tan pronunciados son preocupantes. Ahora, buena parte de la desconfianza que se ha generado por el deterioro de la situación es involuntaria, digamos así. La herencia recibida y los efectos económicos de la pandemia eran inexorables. La prueba está que todo el mundo está teniendo caídas récords. En la Argentina, caídas récords es gravísimo, porque ya tuvimos caídas muy significativas. Pero yo creo, de alguna forma hicimos algunos comentarios acá, que en la caída de la economía y en la caída de las confianzas ha influido también la política muy estricta del gobierno y muy prolongada de combatir la pandemia a través de un confinamiento que ya se está aliviando, pero que es prolongada, inclusive lleva a recrudecer el confinamiento en algunos lugares del interior, como ocurre en todo el mundo. Entonces es un confinamiento muy largo. Eso ha generado
más subsidios, menos recaudación y más empobrecimiento, de forma que ahora que se empieza a abrir todo, la gente tiene poca plata para gastar, aunque ha gastado menos por el confinamiento. El problema es que hay mucha gente que dejó de tener ingresos más allá de los subsidios. Claro. Y esa gente no puede gastar, no se reactiva la economía, entonces no se pagan más impuestos. Ahora, ¿qué medidas se podrían haber tomado? ¿En qué medidas se afectó? Bueno, por un lado, entonces mencionamos el tema de la estrategia sanitaria seguido, que para colmo no ha dado los resultados previstos, ¿no es cierto? El otro tema es, por ejemplo, el anuncio del impuesto a la riqueza. Eso generó conflictos, generó dudas, pero además no se pudo implementar, y no sé si se va a poder implementar. O sea, que se asumieron los costos de anunciar el impuesto a la pobreza y no los beneficios fiscales, porque los costos de anunciarlo fueron todos. También se puede hablar... Se está por sancionar, eso va a salir ahora. Sí, espero que sí, en el sentido de que ya la gente, la desconfianza que tenía. Y bueno, y también se pueden mencionar medidas políticas que no tuvieron el suficiente consenso, que quizás no fueron oportunas. También faltaron políticas activas, yo creo, tal vez no somos pocos, pero yo creo que se podía haber hecho políticas exportadoras, de diversificación de exportaciones, políticas energéticas. Quizás no había posibilidad. ¿Te parece en 3 meses se puede hacer todo eso? Bueno, es que no son 3 meses, ya No, son pero 9. pero llegó la pandemia. Me parece que ese tipo de cosas es más de mediano y largo plazo. Claro, pero yo creo de que sin ese tipo de medidas no hay solución. Claro. Conclusión, la salida va a ser lenta, difícil, o personalmente lo que yo más temo es que obligue al gobierno a hacer ajustes y devaluaciones fuertes que podrían ser muy negativos. Muy bien. Bueno, yendo al mercado de seguros, la Superintendencia dio a conocer una circular sobre la siniestralidad del año 2019 con una comparación de 10 años. Muy interesante la información, la verdad que es muy interesante. Vamos a hacer un resumen porque son muchas hojas, pero por ejemplo, la cobertura de responsabilidad civil, que en el 2010 alcanzaba el 34% del total de autos asegurados, bajó al 30%, la de responsabilidad civil pura. Tuvo un salto muy importante el todo riesgo. Todo riesgo era el 9% hace 10 años y ahora es el 22%. O sea, ese fue un salto muy importante, una síntesis de cómo cambiaron las coberturas en el ramo automotor. ¿Y la conciencia aseguradora? Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, los siniestros, ¿en qué se originan los siniestros? Siniestros que reclaman daño parcial, el 77% de los siniestros reclaman daño parcial. Robo parcial, 15%. Robo total, 4%. Como subió el todo riesgo, también subió la denuncia del robo parcial, del daño parcial. Y después tenemos que 1 de cada 100 autos asegurados sufrió un robo en el año 2019, 3 de cada 100 tuvo un robo parcial y el 50% de los autos que tienen cobertura de todo riesgo hicieron alguna denuncia de siniestros por daños parciales. O sea, esto sería una síntesis, digamos, de toda esta información tan voluminosa, pero es para destacar el cambio en las coberturas, ¿no es cierto? Porque el todo riesgo, hace muchos años, lo contrataba muy poca gente. Después se empezó a difundir, lo empezaron a promover las aseguradoras y bueno, hoy ya tienen el todo riesgo el 22% del total del mercado. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho, los esperamos la semana próxima. Hasta la próxima semana.